Bueno, así está la ciudad de Ushuaia a esta hora de la mañana con 4 grados de temperatura máxima para el día de hoy. A esta hora de la mañana, 1 grado. La nieve que viste este paisaje espectacular. Míralo por acá. Aprovechá que tenemos esta ventana abierta. Es imposible no estar enojados, no estar confundidos, no estar mareados por la situación, buscar responsabilidades de lo que ocurrió en el día de ayer. Digo, también como ciudadanos, más allá de ser periodistas, maestros, taxistas o un laburante que se toma el colectivo a las 5 de la mañana, el tren a las 6. Bueno. No. Uno a veces no sabe qué decir para conformarse y conformar a los demás. Uno, a pesar de estar frente a cámara y tener la responsabilidad de comunicar, vive, padece, sufre, en algún punto disfrutamos de tener vida. Estamos en Argentina, señores. No sé cómo presentar a mi amiga Silvana Varela, que a partir de ahora va a empezar una escalada de cafés, por lo menos 3 veces por semana. Silvana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, veremos lo del café. Primero voy a tener que poder pagarlo. No, hagamos una cosa. Tenemos canje, mirá. Yo te voy a mostrar acá. Necesito un canje de café, por favor. Sí, el café va a estar posible que lo podamos tener. Tengo playadito. Acostúmbrese, mi hija, a tomar mate. Pero no tomo mate. Bueno, lo va a tener que hacer porque es lo que tenemos de canje. Yo le propongo probar el mate con café. Yo le llevo el paquetito de café. Yo probaría, pero no hay caso. O sea, yo desde chica toda mi familia eran materos, pero no me gusta el sabor de la yerba. No tomo ni mate cocido. Ahora, si alguien quiere hacer un canje de café conmigo, búsquelo y usted va a tener su placa. La pregunta tiene una sola palabra. La pregunta tiene una sola letra. Dos palabras. ¿Y ahora? Y ahora barajar y dar de vuelta. Creo que lo habíamos hablado la vez pasada, que esto había que pensarlo como en términos de algunos analistas o algunos consejeros de los candidatos hablaban de una elección en 3 partes. Yo creo que ya lo había dicho, para mí había que plantearla en 2, que una era agosto y la otra es octubre, porque para mí no, así como dije que me parecía muy difícil que hubiera un octubre posible sin un buen agosto, me parece muy difícil que podamos estar pensando, no se puede pensar en noviembre, hay que pensar en octubre, porque puede que no haya noviembre. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que el candidato más votado pueda tranquilamente ganar en primera vuelta. No es ilógico, no es irracional. Lo que es absolutamente irracional es el componente de su voto. Con esto no estoy menospreciando ni subestimando a los votantes de Milei, sino diciendo que no es un voto elegido por la racionalidad, movido por la ideología o pensado en función de un modelo, etcétera, etcétera. Acá no hay una discusión ideológica, acá lo que hay es lo que hablábamos la vez pasada, un cansancio en cuestiones vinculadas a lo económico y un cansancio en cuestiones vinculadas a la seguridad. 2 cosas que el oficialismo no ha sabido representar en los últimos tiempos. El tema de la inseguridad me parece que es algo que incluso viene de hace muchísimos años más, que no lo ha podido encauzar, no ha podido interpelar
al ciudadano de a pie, digo, al ciudadano que no vive en un barrio cerrado y sale y tiene custodia y va en un auto más o menos bueno. No, a la persona que sale a trabajar temprano, que se toma un colectivo, que vuelve tarde, que está expuesta mientras camina, que está expuesta a que le roban arriba a un colectivo, que los chicos, que sus hijos van a la escuela pública, que no tienen una mamá o un papá con disponibilidad horaria y recursos de auto para dejarlo estacionado en doble fila y acompañar al pibe hasta la puerta del aula. Bueno, ese es el sector que más padece la inseguridad a diario. Y en los barrios más desfavorecidos es donde todavía más se vive. Entonces, me parece que el oficialismo desde hace mucho tiempo, y esto creo que lo hemos dicho muchas veces, confundió la cuestión del discurso fascista con el discurso progresista, y entonces si me paro de este lado parece que estoy a favor de esto y en realidad yo soy progre. Entonces digo, bueno, en esta ensalada de lo discursivo quedó atrapado la posibilidad de hacerse cargo de una situación que estaba creciendo y que a la gente le pega y le pega mucho. Después, además, uno puede mirar algunos hechos de inseguridad de dudosas características en los días previos a la elección. Digo, bueno, está bien, pero no, digamos, puede que sí, puede que haya habido alguna motivación por detrás para, como se dice en la jerga, para plantar un muerto. Pero más allá de eso, digo, la inseguridad existe todos los días y no somos ajenos a eso, porque cada vez que salimos de casa estamos mirando con 45 ojos a ver si viene alguien, si no viene alguien, si hay algo dudoso, etcétera, etcétera. Y la verdad que no se puede vivir así. En el conurbano vivimos así. Uno va a otras provincias, yo por suerte, por laburo, me ha tocado moverme dentro del país, en otras provincias, y es maravilloso poder relajarse, sentarse en un café, en una vereda y no estar pendiente de tener que estar abrazado a la cartera, ¿no? Pero bueno, es una realidad, la padecemos, la vivimos, y me parece que hay como una cuestión de abandono desde lo discursivo y que se ha reflejado claramente en el tema del bolsillo. La gente, digo, aquel famoso es la economía, estúpido, es la economía, o sea, no hay otra, no hay otra. Uno puede hablar de todos los índices macro que quieras, de hablar de la recuperación del PBI, de hablar del impacto de la sequía, del impacto de la pandemia, del impacto de la guerra llevando los precios de los commodities hacia arriba. Podemos justificar y explicar 25 millones de veces que tenemos una inflación, entre otras cosas, porque es producto de lo que se heredó con la deuda del Fondo Monetario Internacional y las cuestiones impuestas por el propio FMI. Te llevan a que exista esa inflación, te llevan a que quiten los subsidios, te lleva a que la luz te cueste más cara, y la verdad que no es culpa del que termina aceptando o acatando las reglas que te pone el FMI ahora, sino de quien trajo el FMI. Bueno, no importa, porque vos lo que ve el votante es que la plata no le alcanza, que los precios están cada día más caros y que su sueldo se va por la cloaca. Vos me decís no importa, Silvana, y yo entiendo perfecto lo que me decís, pero no nos podemos olvidar de la responsabilidad de tener otra vez al FMI acá, ¿no? No, por eso digo, pero bueno, también es parte del mea culpa que tendrán que hacer aquellos que tienen responsabilidad de comunicación, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo comunicamos? Me parece que se abandonó la idea lo hemos dicho también muchas veces acá, el tema de esta gestión tiene una muy mala comunicación, tiene una pésima comunicación. Yo creo que también hay que dejar de tener estos inventos chinos de traer consultores de afuera, viste, que no entienden la idiosincrasia del argentino. Digo, en la Argentina no hay un voto tan ideologizado en ese sentido como puede haber afuera. No tenemos claras las derechas y las izquierdas. Acá existe algo que no existe en el mundo, que es el peronismo, y el peronismo tiene a su vez una composición que tampoco pueden definir aquellos que no entienden al peronismo o que no están en la Argentina, digamos, entender, no en términos de compartir, sino de entenderlo, de vivir en la Argentina y saber qué es el peronismo, a qué sectores representa o quiénes han sido los exponentes del peronismo, porque el peronismo a su vez es una amplia avenida del centro que se roza con la izquierda y que se roza con la derecha. Entonces es un fenómeno difícil de poder comprender para consultores que vienen, no sé, de España, de Brasil, de
de Colombia, digo, viste esta cuestión de querer exportar modelos e importar modelos, me parece que terminan saliendo caros, y aparte salen caros, porque cobran en dólares y cobran muy bien seguramente. Entonces, digo, empecemos a ver, si vos me decís, ¿esto se puede revertir? Sí, se puede revertir. O sea, ¿Massa lo puede dar vuelta? Sí, lo puede dar vuelta. ¿Dónde puede ir a buscar los votos Massa o dónde los tiene que ir a buscar los votos Massa? Primero que nada, en el voto en blanco. Hay una altísima cantidad de votos en blanco, 1 millón de votos es un montón de votos. Los tiene que ir a buscar a los votos en blanco. Tiene que ir a buscar a los votos en blanco, tiene que ir a buscar a los que no fueron a votar y tiene que buscar a los que anularon el voto, porque ahí hay un voto bronca. El voto de Milei es un voto, que se entienda, descerebrado. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy insultando a los votantes de Milei, sino que estoy diciendo que es un voto que no tiene un componente cerebral, ¿sí? Es un voto descerebrado, es un voto enojo, es un voto bronca. Incluso si esa misma bronca que tienen porque el bolsillo no les alcanza, después termina yendo en contra de sus propios intereses, cuando las medidas que propone Milei terminen afectando también al bolsillo mucho más de lo que lo tienen afectado hoy. Ayer yo estaba en un lugar cubriendo las elecciones y la moza que te atendía en ese lugar pasaba y miraba el monitor que tenía al lado mío y lloraba con la bandeja y no se podía mover, llorando y mirando el número de Milei, hasta que le pregunté qué pasaba y me decía, yo vengo de una familia humilde, ¿cómo voy a hacer para mandar a mis hijos a la escuela o cómo va a ser mi hermana para mandar a sus hijos a la escuela si nosotros no tenemos la capacidad de poder pagar por la educación de nuestros hijos? Digo, estamos hablando de eso, pero a su vez conozco mucha gente que dice, bueno, pero a mí no me importa, o sea, que se queme todo. El voto a Milei es el famoso que se vayan todos, ¿no? Es el pensar que estoy votando a alguien por fuera de la política que va a venir a resolver lo que 2 siglos de política no pudieron resolver. Y la realidad es que no sucede así tampoco, digamos. Nunca alguien por fuera de la política puede terminar resolviendo nada que involucre a la política. Y además Milei tampoco es un outsider de la política. En tal caso, viene de algún vericueto medio extraño, pero entre otras cosas hace 2 años que es diputado, así que tampoco es que está por fuera de la política del todo, ¿no? Digo, está inserto en el sistema político y de hecho no ha ido a las sesiones, en la mayoría de las sesiones, y ha usado los pasajes que decía que no se tenían que usar, y regala su sueldo por un lado y cobra las cosas por el otro. Entonces digo, y todo su crecimiento patrimonial familiar viene también de empresas vinculadas a los colectivos, que a su vez han cobrado siempre los subsidios del Estado. Entonces, también, viste, cuando la gente repite esta cosa de estoy cansado que me saquen a mí para pagarle los planes bueno, si quieren empezamos a desglosar y a contar cuántos subsidios se lleva el campo, cuántos subsidios se llevan las grandes empresas, porque ahí también hay subsidios, y muchos, de millones de dólares que pone el país para poder sostener ese modelo agroexportador que hace decenas de años que venimos diciendo también que tiene que modificarse en la Argentina, que es una discusión que yo recuerdo que daba mi papá cuando yo era chica, y mi papá ya decía, ¿cómo puede ser que los ingleses se lleven la lana a 2 centavos y nos vendan los pulobres a 20 pesos? ¿No? Digo, bueno, seguimos teniendo lo mismo, nos ponemos contentos por exportar limones en vez de pensar en exportar cosas con valor agregado, con trabajo argentino. Parece que la discusión que se viene es esa. Yo creo que Massa lo puede revertir, pero tiene que hacer muchísimo, muchísimo. Primero tiene que buscarle la vuelta para que la plata le llegue al bolsillo a la gente. Tampoco es creíble ahora salir y decir, bueno, voy a dar 200 sumas fijas, que además también incluso quedas como, digo, a ver, hay un sector del mismo Unión por la Patria que dice, no, bueno, tiene que dar las sumas fijas que el sector del comercio se opone, que la propia CGT se opone porque le quita la posibilidad de negociar sus paritarias, entonces quiere seguir teniendo el poder de negociación en paritarias, pero además el comercio dice, a mí me matás si me obligas a dar suma fija. Entonces es pobres contra pobres, ¿entendés? O sea, en algunos casos es como un círculo vicioso, pero de alguna manera tiene que o lograr controlar la inflación, o que los precios bajen, que la gente tenga la capacidad de poder comprar, digo. Y también tienen que empezar a saber comunicar, ¿no? Porque yo el otro día discutía, entre comillas, o hablaba con una persona que me decía que iba a votar a Milei. Yo le decía, mira, yo respeto el voto de cualquier persona que me venga con un argumento
válido en cuanto a mi ideología es esta y yo voto de esta manera por esto, esto, esto y esto y esto. Digo, me he criado en una casa donde se hablaba mucho de política permanentemente y recuerdo que mis viejos tenían amigos de todos los colores políticos con los cuales discutían acerca de un modelo de país o de una mirada diferente de qué era lo que les parecía para ellos bueno o malo, pero siempre con el respeto del argumento que tenía el otro, ¿no? Me parece que en el voto de Milei justamente lo que no hay es un argumento en ese sentido, que puedas decir, bueno, mira, esto es por esto, esto y esto y esto, porque a mí una persona que me discutía o que me decía que iba a votar a Milei me decía porque estoy harto de que me saquen impuesto a las ganancias para pagar planes sociales. Con lo cual estamos hablando de una persona que está en blanco, paga impuesto a las ganancias porque tiene un muy buen sueldo, porque tiene que estar arriba de los 850.000 pesos para poder entrar en la categoría donde te sacan impuesto de las ganancias, y que me decía que no le importaba perder sus propios derechos. O sea, el odio es más fuerte, ¿entendés? Porque yo le decía, bueno, pero mirá que, a ver, vos estás en blanco, vos tenés vacaciones, vos tenés aguinaldo, vos tenés la estabilidad, vos tenés la posibilidad de que si te echan te tienen que indemnizar. Son todos derechos que se van a perder, o por lo menos que esta persona propone que no existan. Bueno, no me importa, si tengo que pagar con esto para que se vayan todos y pago con lo mío. Pero son personas que además tienen como un resto debajo del colchón para aguantar un tiempo. Me parece que esto se puede llevar puesto a gente que no tiene absolutamente nada, que no tiene la capacidad de reinventarse, que no tiene la capacidad de reinsertarse, que no entiende que no es solamente que si cobra 100.000 pesos y se llegase a la dolarización que propone Milei, no va a cobrar 100.000 dólares. Sino que además, cuando entiende que, bueno, sí, está bien, voy a cobrar de acuerdo al valor del dólar, bueno, sí, pero el dólar tampoco va a estar 600, 700 pesos, va a estar 9.000, 10.000, 12.000, que es lo que pasaría si vos retirás todo el circulante de pesos y lo dividís en función de la cantidad de dólares que tenés de reserva, etcétera, etcétera, con lo cual tu salario va a estar absolutamente depreciado hacia abajo, pero además los precios que vos mantenían una relación salario-precio más o menos por acá, digamos, tu salario va a ir muy abajo y los precios van a ir muy arriba, porque los precios siguen teniendo un componente donde el valor del dólar impacta y lo lleva para arriba. Entonces, si antes vos necesitabas un 10-20% para comprar esto, ahora ni siquiera te va a alcanzar con todo el sueldo para comprar esto. ¿Entendés? Y hablamos de cosas básicas, de insumos básicos, no hablamos tampoco de ir a comprarte una heladera. Hablamos de cosas simples, donde todo está impactado por el valor del dólar. El combustible impacta en el valor del dólar y a partir de ahí impacta absolutamente todo, desde la leche que compras hasta el pan, por la harina, por la exportación, por todo. Entonces va a ser muy difícil, pero a su vez es un voto que es muy difícil de desarmar. Yo, al contrario de lo que algunos dicen, no, bueno, pero el voto de Milei es fácil de desarmar porque Milei no tiene propuestas. Bueno, me parece que justamente eso es lo riesgoso. Que Milei, primero, sí tiene propuestas y las dice, y son catastróficas para el país y para la mayoría de los bolsillos de los argentinos, pero las dice. Y segundo, que la gente, aún sabiendo, porque acá, digo, cuando Menem ganó en el 89, ganó prometiendo salariazo y revolución productiva. Después hizo todo lo contrario. Pero él prometió algo, prometió salariazo y revolución productiva. La gente no fue a votarlo porque proponía privatizaciones y un modelo neoliberal. Lo fue a votar. Al contrario, eso lo hacía, ¿te acordás? ¿Te acordás el spot del 89 donde se veía a una persona que se caminaba por un pasillo de tren, se sentaba cómodamente y era Terraño, creo, el que había ideado esta campaña de Angelos 89, cuando sí decían que iban a hacer todo lo que hizo Carlos Menem, ¿no? Sigue hablando que voy a enchufar la compu. Sí, yo sigo hablando. Lo que estamos viendo, digamos, son imágenes, obviamente, de lo que fue la sorpresa, que es Javier Milei. Y hablando de lo que decía Cristina, reitero, Menem hizo todo lo contrario a lo que prometió, ¿no? Digo, el famoso bicicletazo. Por eso digo, Menem en su momento no es que ganó diciendo voy a privatizar todo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, él dijo voy a hacer todo lo contrario a lo que después terminó haciendo. Con lo cual, digo, ahora Milei está diciendo al revés, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, y la gente va y lo vota, sabiendo que va a hacer eso, o por lo menos que intenta hacer eso. Y hay algo peor, que
La verdad que esto sí debería ser analizado, pero por los sociólogos ya, no por los que hacemos o analizamos política, que tiene que ver con la idea que encontré en algunos votantes de Milei de, bueno, pero en realidad yo lo voto porque estoy enojado por esto y esto, pero igual él no va a poder hacer eso que dice, porque si él quiere hacer eso que dice, salimos todos a la calle y se incendia el país. Y vos decís, ¿y entonces por qué lo votás? Claro. ¿Entendés? O sea, es como, bueno, estoy muy enojado porque no tengo plata, estoy muy enojado porque la inseguridad, estoy muy enojado porque le dan a tal sector y no me dan a mí, pero no, bueno, si después Milei quiere dolarizar y que todo se nos vaya a la miércoles y quiere sacarme derechos, no, ahí tenemos que estar todos en la calle. Pero entonces, digo, estás buscando una guerra civil. O sea, directamente con tu voto estás buscando una guerra civil. Porque Milei te está prometiendo que va a hacer tal y tal cosa, y que si no la aceptás, la va a hacer por decreto, y que si no la aceptás, te reprime, porque ya lo dijo también. Te mando la policía y te reprime. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que nos enfrentemos los ciudadanos con las fuerzas de seguridad que no dejan de ser ciudadanos también, solamente que tienen que acatar las órdenes de una persona que está fuera de sus cabales prácticamente. Digo, es muy loco el componente del voto de Milei, es realmente un voto donde es 100% emocional, no hay racionalidad, es absolutamente emocional, con lo cual me parece que es muy difícil de desarmar. Por ende, yo parto de la base o de la idea, porque si no me parece que vamos a volver a errarle en el diagnóstico. Digo, no se puede solucionar un cáncer si pensás que es una apendicitis. Me parece que tenés que tener primero un buen diagnóstico para después poder buscar un buen tratamiento. Entonces, si estamos pensando que en realidad el votante de Milei de la PASO fue el enojo y después va a ir y va a cambiar a otro porque lo va a pensar, no, bueno, ojalá, yo no creo que suceda. La verdad que, digo, no sé, ojalá que pudiese ser, pero me parece que tenemos que partir de la idea de que no va a ser así, de que el votante de Milei de agosto va a seguir siendo un votante de Milei en octubre, con lo cual los votos los tienen que buscar en otro lado. O sea, Massa, si quiere tener, y digo Massa, a ver, alguno dirá, bueno, pero es Bullrich la que salió segunda, sí, pero ahí hay una diferencia. El voto de Massa quedó a un punto nada más de la sumatoria del voto de Bullrich con el voto de Larreta. Yo Que creo que fue un fracaso, ¿no? Digo, pero esto, si querés, lo sí, analizamos bueno, después. Sí. Yo creo que no va a haber un voto digamos, no va a haber una suma lineal entre el voto de Larreta y de Bullrich. No, no va a haber una suma lineal, porque hay votantes de Larreta que no lo van a votar a Bullrich, porque no, digamos, los que están más cercanos a lo politizado de Larreta están enojados con Bullrich, están enojados con Macri, porque había como una especie de acuerdo de que Bullrich, de que Larreta iba a ser el que heredase el sucesor de Macri, etcétera, etcétera, y termina después metiéndose a último momento Bullrich, que empezó primero como jugueteando con hacer una especie de paso competitiva para atrayente, para que la gente vaya al espacio, y después terminó jugando en serio y ganando la elección, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, me parece que aquellos que están por ahí más politizados, más realmente comprometidos políticamente con Larreta, están enojados. Eso no quiere decir que el voto ese vaya a Massa, porque además es el voto quizás más comprometido con lo ideológico de Juntos por el Cambio, del macrismo y demás, que es difícil por ahí que vaya Massa pensando que Massa representa parte del peronismo, donde también está el kirchnerismo, etcétera, etcétera, pero hay un enojo. A su vez también tenés el votante de Larreta que no está demasiado enterado de las cuestiones políticas, que le da lo mismo, la cuestión, digamos, sumamente ideológica, no es la que lo atraviesa, no la quiere a Bullrich porque le parece demasiado radicalizada para el extremo derecho, y que ve quizás en el perfil de Sergio Massa un perfil parecido al de Larreta, con lo cual, digo, ahí podría Sergio Massa tener la posibilidad de algunos votitos también rascarlos en esa olla. Con lo cual me parece que a Bullrich es la que más difícil tiene para poder sumar. Yo creo que incluso hay votantes de Bullrich que la han elegido
como exponente del voto bronca, porque incluso habrán pensado que Milei no era el que iba a salir primero, sino que podía llegar a salir Bullrich, y había voto bronca, hay un componente de voto bronca en el voto de Bullrich, que ahora puede ir a lo que se llama el voto útil, o al fenómeno que se conoce como el tema del voto útil, que es migrar hacia el que creen que puede ganar, y entonces tratar de hacerlo ganar en primera vuelta, con lo cual me parece que Bullrich es la que puede perder votos que tuvo ella, nominales, y a su vez puede no sumar la totalidad de los votos de Larreta. Yo creo que no va a sumar la totalidad de los votos de Larreta. Con lo cual, ahí me parece que es la que, de los tres, la que más tiene para perder en esta situación. Yo creo que Milei gana votos, por lo que vimos ayer es el piso, no es el techo. Y Massa puede ganar votos. Tiene que hacer mucho, pero puede ganar votos. Pero tiene que ir a buscarlos ahí. Y bueno, tendrás que ver cómo. Primero, habrá que ver a Massa, ¿no? Digo, porque hasta ahora tampoco hemos visto a Massa. Los que lo hemos cubierto hace muchos años y hemos hablado con él, o lo hemos entrevistado y lo conocemos en situaciones delante y detrás de cámara. Sabemos que lo que veíamos ahora por la tele, por la cámara, no era Massa. Digamos, era como una versión acartonada, donde trataba por un lado de ya mostrarse con cierta capacidad, firmeza, capacidad de gestión, que borró prácticamente, se borró la imagen de Alberto Fernández en todos lados, o sea, todos los anuncios son de él, entonces es como un presidente en ejercicio, con lo cual pone el tono de presidente y eso le quita a veces un poco de lo emocional que tiene que tener un candidato, ¿no? De esa cosa de ilusionar, de contagiar, del famoso carisma, que Massa lo tiene, digamos. Cada uno tiene una manera distinta de ser, pero digo, Massa tiene cierta cosa, si se quiere, canchera, chicanera, que es parte de su carisma y que uno le puede gustar más o menos tal o cual cosa, pero digamos, tiene un componente de eso que no lo estábamos viendo, no se reflejaba, parecía un Massa muy acartonado, muy encasillado en primero tratar de gustarle a los propios, con toda esta situación que se había dado, que si era Massa, que si era Aguado, que era uno más para acá, más para allá, que si lo quiero, que si no lo quiero, que si panqueque, que si no panqueque, dentro de la discusión de los propios militantes del espacio de Unión por la Patria. Entonces me parece que, bueno, zanjado esto, porque vean que lo que está enfrente es infinitamente peor, por más que uno lo venía diciendo, miren que lo que está enfrente es peor, o sea, si ustedes no quieren esto, a ver, si a vos te gusta la ideología que propone Milei, todo bien, pero si vos en realidad no te gusta, pero lo que querés es, no, porque voy a votar esto, porque para demostrar mi descontento, bla, 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 bueno, yo creo que el voto de Grabois se suma al de Massa, me parece que ahí va a haber una, quizás si hubiese ganado Larreta por ahí era más difícil que todo el voto de Grabois fuese a Massa, porque quizás decían, bueno, es lo mismo, me da lo mismo, que gane quien gane, siendo las opciones Milei, Patricia Bullrich y Massa, con la posibilidad de que el que más crezca sea Milei, me parece que el voto de Grabois no va a haber duda que va a ir a Massa, va a haber un voto que se sume totalmente, pero no le alcanza. Tiene que ir a buscar claramente en otro lado porque no le alcanza. ¿Tiene dónde buscar? Sí, tiene dónde buscar. No es fácil y van a tener que cambiar mucho la comunicación. O sea, tienen que llegar a la gente, tienen que entender que hay mucha gente que no se la pasa mirando canales de noticias todo el día, que no alcanza con ir a hablar a los programas donde está la gente que ya está convencida de votarlo, que también tiene que dejar de ser un debate de militantes, ¿no? Porque digo, cada vez que vemos que, no sé, un canal identificado con el oficialismo lleva a un candidato de la oposición, salen todos a matar a ese canal. Y cuando a su vez el candidato del oficialismo va a un canal identificado ideológicamente con la oposición, salen los propios militantes del oficialismo a matar al candidato de que tiene que estar haciendo sentado en el living de ETN. Y bueno, pero pues ¿dónde están los votos que no miran C5N, ¿no? Digo, por poner dos canales así conocidamente en sus líneas editoriales, ¿no? Claramente que tienen que cambiar y sobre todo tienen que entender que mucho del voto de Milei es un voto absolutamente alejado de la idea del entendimiento de lo político, de lo económico,
que les ha llegado por redes. Digo, yo escucho al oficialismo quejándose hace 8 años del manejo de las redes sociales por parte de los trolls, de las cuentas trolls, del troll center que le adjudicaban a Marcos Peña. Bueno, pasaron 8 años y la oposición sigue manejando las cuentas de las redes sociales de esa manera. O sea, lo que antes hacía quizás el macrismo, ahora lo hace el sector de Javier Milei, pero no había publicación de un medio o de una página involucrada con las noticias y con la política que no estuviese cooptado en los comentarios por cuentas que cuando vos entrás a mirar el origen de esas cuentas te das cuenta que son cuentas que trabajan de eso. Entonces, digo, si te quejas de que existe eso, pero a su vez no haces nada para contrarrestarlo o no operás de la misma manera, bueno, también es difícil, ¿no? Me parece que, no sé, hay que hacer mucho análisis, tendrán que hacer mucho análisis, mucho mea culpa, primero de la gestión, de qué fue lo que falló en la gestión para que los lleve a esta instancia, pero también entender que, bueno, no, en 3 meses no vas a cambiar tampoco la gestión de lo que no sucedió en 3 años. Entonces, escúchame. Tienes que ver cómo entusiasmas al votante para decir, bueno, está bien, tenés razón, no lo pude resolver en estos 3 años. Te prometo que voy a hacer esto, y tu situación va a cambiar, y mostrarle, explicarle, hacer docencia, qué es lo que podría pasar si se impusiese el modelo que ya propone, que ya dijo que va a ser Javier Milei, ¿no? Que yo creo que, digo, y no por el lado de la campaña del miedo, porque está claro que la gente le dijiste, mira que va a pasar tal cosa, y fue y lo votó igual. Entonces, lo que me parece que falta es docencia para bajar al llano qué implican esas propuestas que tiene Milei, y abandonar la agenda, como digo yo, la agenda centroporteña y de Palermo Sojo, ¿viste? Es decir, a ver, nos la pasamos diciendo, y con justa razón, que es un desastre la represión en Jujuy, que es injusta la manera en que se encarceló a Milagro Salas, etcétera, etcétera, sí, pero parece ser una preocupación más de los que vivimos en el AMBA que de los propios jujeños que votaron por segunda vez a Morales y votaron a Milei ahora. Entonces, digo, evidentemente también tienen que empezar a entender cómo interpelar las preocupaciones y las agendas regionales que no pasan por la agenda que miran en los canales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Tiene así un pocillito chiquito para ir a prepararse un cafecito brevísimo mientras yo hago el corte? Pero antes, mientras usted se prepara el café, yo me voy a tomar un mate, ¿le parece? Nos quedan 10 minutos de programa y quiero cerrarlo con vos, Silvana. Bueno, ¿cuántos minutos tengo para hacer el café? 5 minutos, 7. Bueno, dale, ok. Yo, mientras tanto, me voy a preparar para pasar este mal trago, no el de mi amiga Silvana, un matecito con los amigos de Playadito, por supuesto, porque Playadito, con la gente acompañando siempre, siempre, siempre nuestras tradiciones. En este momento voy a tomar el mate, lo voy a levantar. Y Gastón Sáenz me va a llevar al corte. Soy Floppy Martínez y vamos a recorrer nuestras provincias junto al Mate Viajero. Mirá el Mate Viajero todos los domingos de 15:30 a 16 horas por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos. Soy Jorge Romano y te invito a compartir un tiempo distinto en la televisión argentina. Libros, educadores, científicos. Por la vida, todos los lunes, de 20 a 21 horas, por Argentinísima Satelital. Señal que somos argentinos, bien argentinos.
Soy Leonardo Fabre. Te invito a disfrutar el tango, donde estés, en la provincia que estés. Los viernes a las 22 por Argentinísima Satelital. Señal que somos argentinos, pero bien argentinos. Amor, te sigo queriendo. Te invitamos a recorrer junto a nuestros festivales argentinos, nuestra tradición, nuestros artistas, nuestros artesanos, las comidas típicas y lo mejor de nuestra música folclórica. Todos los domingos a las 13:30 horas por Argentinísima Satelital. Señal que somos argentinos, bien argentinos. Esto es Salir de Pesca. Pesca, turismo y alternativas al aire libre. Todos los domingos a las 13 horas por Argentinísima Satelital. Señal que somos argentinos, bien argentinos. Hola país, mi nombre es Fede Lobo y quiero invitarte a disfrutar del programa Almas de mi Pago todos los sábados a partir de las 14 horas por la señal de Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos, bien argentinos. Bueno, muy bien. En Neuquén la temperatura a esta hora de la mañana 11 grados, la máxima para el día de hoy 24. Atención porque a partir del miércoles lluvias durante toda la semana con temperaturas que van a ir entre los 12 y los 17 grados. Neuquén, que es una de las provincias donde ha ganado, esta condición medio rara, ¿no? De un Rolo Figueroa que respondía en parte a Horacio Rodríguez Larreta, la gobernación, lo mismo que pasó en Chubut, esto también hay que aclararlo, y que finalmente la mayoría de votos en esta elección paso para presidente se las ha llevado Javier Milei. ¿Representa esto no haber visto a Javier Milei en las boletas acompañando a sus candidatos? Bueno, esto va a quedar también para el análisis a lo largo de este mes y medio que faltan para las elecciones presidenciales. El dólar alto, el dólar oficial, yo quiero que seamos casi impecables con las palabras. El dólar no oficial, el dólar trucho, el dólar ilegal, todo lo que vos me quieras decir, pero es el dólar por el que se rigen muchas industrias, muchos almacenes, muchos supermercados. 6.80. La devaluación oficial es del 22%. El gobierno nacional fija a partir de hoy a las 10 de la mañana un dólar oficial a 350 pesos y sube la tasa de interés un 22% más. La economía, ¿quién la está manejando? El gobierno, la oposición, los especuladores, la oficina del Fondo Monetario Internacional en el Banco Central. No sé, son tantas preguntas que no sé por dónde empezar a responder, pero como yo no caso una, como yo no sé nada y solo pongo esta carita frente a cámara, hay alguien que se tomó un rico cafecito chiquito, le diría, ¿cómo se llama el café chiquito este que se toma en Italia? Lo está tomando, o algo así. El ristretto, ese mismo. Sí, algo así. Ahí me dijo Silvana Varela, que me imagino que a partir de ahora, Varela, nos vamos a conformar con eso café, ¿no? Y no me va a quedar otra, mira. No me recuerdes lo que cuesta el café, que además es una de las cosas que está impactado por el valor del dólar. Qué bárbaro.
Qué bárbaro. Y No yo lo sé compro en granos Claro. para molerlo porque tengo una maquinita como la de los bares, así. Usted se da la gran vida, Silvana. Usted se tiene que ajustar a partir de ahora. Por eso ¿no? necesito ya un vivió, canje de... ya vivió bien, bastante, mucho tiempo. Ahora sea un poquito... Quiero ser influencer solo para conseguir un canje de café. Mira, con eso me conformo. Algo vamos a hacer, Varela. Algo vamos a hacer porque vamos a tener mucho tiempo. A ver, la pregunta es la lucha en la provincia de Buenos Aires, en la madre de todas las batallas. Sí, pero no alcanza. Bueno, si me va a cortar así, me voy, Silvana. Sí, pero no alcanza. Tiene que ir a buscar los votos a todas las provincias. No alcanza con la... A ver, siempre se dijo la provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas, etcétera, etcétera. Sí, está bien, pero Axel Kicillof no pasó los 40 puntos. No le sobró nada, prácticamente no hay corte de boleta. Digamos, hay un porcentaje más alto, o se lee como un porcentaje más alto, porque en realidad hay una cuestión que no están teniendo en cuenta. En las elecciones nacionales, primero que todavía se cuenta el voto en blanco, de ahí se descuenta, aparece el tema del porcentaje en función de todo eso, que no sucede en la provincia de Buenos Aires. Y además, digamos, claramente en la provincia de Buenos Aires el voto hacia toda la lista de Unión por la Patria fue más grande, tanto en la sumatoria de lo de Massa como lo de Grabois fue más grande que en otras provincias. Entonces, digo, no es que hubo mucho corte de boleta en favor de Kicillof. Sí hubo mucho corte en favor de intendentes. Yo, en la mesa donde yo voté, por ejemplo, encontraba las boletas donde veías claramente que te dabas cuenta por los pedazos de boleta que quedan, uno ahí puede deducir cuál es el tipo de corte que se están haciendo, y veía boletas largas donde faltaba la parte del intendente, que claramente habían elegido eso para ponerlo en la urna, junto con, por ejemplo, boletas de Milei, ¿no? O sea, vi mucha mezcla de las boletas de Milei con las boletas del intendente, que era en ese caso de Unión por la Patria. Así que sí hubo una decisión de premiar a los intendentes que consideraban que habían hecho una buena gestión y que no pasa por... Muchas veces se ha hablado y se sabe y se ha hecho la política, esta cuestión de militar el corte de boleta, etcétera, etcétera. En este caso, la verdad que me parece que hubo cortes genuinos donde la gente dijo, bueno, no, mira, este intendente por mi distrito hizo mucho, lo voy a elegir como intendente, pero quiero hacer este voto diferente en lo nacional, y lo hizo. Así que creo que, digo, volvemos a lo mismo. Me parece que sí, la provincia de Buenos Aires puede ser la madre de las batallas, pero el conurbano ha votado en masa a Milei, que es donde más votos nominales hay, ¿no? Y también provincias que uno dice, pero por eso me parece que es tan importante el tema de que tienen que aprender a comunicar y tiene que llegar el mensaje clarificado, decodificado, en un lenguaje que la gente lo pueda entender. Digo, esta cosa de seguir hablando de economía y de qué sé yo, en formas donde solamente lo entiende el que sabe de eso, no sirve, porque al que nos está escuchando en este momento y que dice, bueno, a mí decímelo claro, yo gano tanto, me va a alcanzar, no me va a alcanzar, mi provincia me da tal... A ver, cuando Milei dice ministerio de esto se va, ministerio del otro se va, ministerio de educación se va, es más, cuando saca el papelito del Ministerio de Educación dice adoctrinamiento, es decir, su idea de la escuela pública, de la facultad pública, es que es un antro donde se adoctrina gente en una ideología contraria a la que él persigue. Es mucho más grave todavía. Salud se va. Digo, yo soy una persona que he pasado por el cáncer y que sé perfectamente que si mi condición se hubiese dado en un país donde no tengo la salud pública al alcance de la mano, no sé si en mi caso o en el de muchos otros que no tenían una obra social o una prepaga, si hubiesen muerto, porque no la podés pagar. En la Argentina vos podés tener cáncer y tenés la operación gratis, tenés los medicamentos gratis, tenés la quimio gratis, tenés los rayos gratis, tenés la medicación de sostén gratis. No existe en otros países y no quiere Milei que exista en este país tampoco. La educación pública como la que conocemos hoy no quiere Milei que exista tampoco. Y cuando hablamos de achicamiento de Estado, esto que suena tan bonito y que parece que solamente es echar a patadas a unos ñoquis y con eso está todo resuelto porque con la plata de los sueldos de los políticos alcanza para solucionar la situación del país por completo, digo,
hablamos de achicamiento del Estado. ¿Saben qué es el Estado? Los médicos, los enfermeros, los camilleros, los cocineros, los docentes, los auxiliares, los policías. Los policías. En la provincia de Buenos Aires se generó una nueva camada de policías, o sea, se abrieron las escuelas de policías nuevamente descentralizadas y pasaron, ingresaron ahora o están por ingresar prácticamente 10.000 policías nuevos en todo lo que fue la gestión de Axel Kicillof. 10.000 policías más respecto de lo que había en la gestión de María Eugenia Vidal. Entonces, si después le pedimos al Estado, a la provincia, del cualquiera, que responda ante una situación de inseguridad, bueno, sepan que se responde también con policías y con móviles y con patrulleros y con cámaras. Todo eso es el Estado. Digo, vos vas a Formosa, te das vuelta y atrás tuyo hay un policía, un gendarme, no sé, ya ni lo sé diferenciar cuando voy. Digo, en cada esquina hay un policía, en cada lugar hay un policía, en cada lugar hay un gendarme. Bueno, eso es Estado. Eso es presencia del Estado, eso sale del Estado. Cuando hablamos de achicar el Estado, hablamos de que todo eso desaparezca, ¿eh? Entonces después, cuando vos llames al 911 y digas, che, el patrullero tardó 400 horas, y si no hay policías, la ambulancia no llegó, no va a haber ambulancias. Si no la podés pagar, no vas a tener ambulancias. Las provincias que votaron a favor de Milei, sepan también, entre otras cosas, que Milei propone, por eso digo que esta es una elección distinta que la de Menem en su momento, donde no... Primero que, algo para rescatar de esa época, todos mirábamos la famosa plataforma electoral, ¿no? A todos nos interesaba leer y desmenuzar qué proponía cada candidato y en función de eso veíamos si nos parecía bueno o no, de acuerdo a lo que nosotros queremos como modelo de país. Eso desapareció. Hoy es solamente lo que te llega por TikTok o deglutido por redes sociales, cortado por otro, tergiversado por el que quiere que vos pienses que en realidad dijo lo que no dijo, y nada, son pocos los que por motus propio, que no están trabajando en esto como nosotros, que tenemos todo el tiempo que ir a ver lo que de verdad dijo y cómo piensa y de dónde venía y qué hizo cuando gestionaba en tal lado, etcétera, etcétera. Digamos, la mayoría de la gente dice, bueno, no, yo no quiero saber nada, me da lo mismo, son todos igual. No, la verdad que no son todos igual. Sí es cierto que vos vas a tener que trabajar de sol a sol, quizás con gobierne, sí, pero sabé que no son todos iguales, porque cuando vos laburás y gobierna uno que te cuida el salario, que te cuida los precios, que te da beneficios, que tenés la salud pública, la educación pública, si es que la querés usar, etcétera, etcétera, bueno, tu salario rinde de una manera. Cuando tenés otro que todo lo tenés que pagar y que además tu salario está por acá y los precios están por acá, claramente no rinde de la misma manera. Entonces trabajás con todos, pero tu calidad de vida no es la misma con unos que con otros. Y si a eso le sumás que una de las propuestas de Milei es que cada provincia se haga cargo de todo y cada provincia viva solo con lo que logra producir esa provincia, bueno, va a haber muchas provincias que van a pasar a ser inviables, porque sin la ayuda de la nación, sin la coparticipación solidaria de toda la masa coparticipable de todas las provincias, hay provincias que directamente son inviables, no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque por un montón de cuestiones que tienen que ver con su falta de infraestructura, con su falta de desarrollo industrial, con su falta de quizás en algunos lugares inhóspitos hasta para la siembra, etcétera, etcétera, no tienen la misma capacidad productiva que tienen otras provincias. Entonces vas a tener provincias de primera, muy ricas, muy bien acomodadas, etcétera, etcétera, con provincias llenas de pobres o vacías, porque la gente va a ir a buscar un mejor futuro en otro lugar, con lo cual vamos a seguir sacando gente, desarraigando gente y llevándola a vivir en pésimas condiciones en algún lugar donde se pueda acercar a algo parecido a un trabajo. Varela, le propongo seguir cuando usted quiera, cuando usted disponga. Usted tiene micrófono, cámara, todo lo que usted quiera para dialogar. Café, vuelvo. Bueno, si no le compramos, le mandamos un cafecito en granos a Silvana Varela. Por lo menos tengamos ese gesto, no sean tan desgraciados. Gracias, Varela.